Cuando abra el micrófono puede empezar a escuchar. Ahorita se ve. Sí, no puedo escuchar eso. Por eso, de hecho, ya está, ya está. Buenos días. La Universidad Mundo Maya México, a través de su rector institucional, Rosendo García Martínez, y el rector del campus Campeche, Daniel Iván García Vivas, les dan la más cordial bienvenida al homenaje en honor del doctor Gerald Holton,
profesor emérito de la Universidad de Harvard. Good morning. University Mundo Maya, Mexico, on behalf of the institutional dean, Rosendo Garcia Martinez, and the campus dean, Daniel Ivan Garcia Vivas, gives you a warm welcome to this tribute in honor of Dr. Gerald Holton, Professor Emeritus of Harvard University. Agradece a la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, sede Félix Varela, Cuba, y a su decano Erich Rodríguez Vallejo por facilitar y apoyar este homenaje. A la empresa GESICAP, Ecuador, y a su gerente, ingeniero Jos Velasco Roger, y a la directora general, maestra Senia Pedraza González, por facilitar la promoción de este homenaje y por el ofrecimiento de editar el libro en proceso sobre la visión que se tiene del doctor Gerald Holton. Al doctor José Yanacone y a la doctora Luz Genara Castañeda Pérez de la Universidad Nacional Federico Villarreal del Perú. Al ingeniero Edgardo Remo Benvenuto Pérez, profesor jubilado de la Universidad Tecnológica Nacional San Francisco, Argentina. Y a la maestra Geraldine Chadwick de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Al doctor Mauricio Abdalá Guerrieri de la Universidad del Espíritu Santo, Brasil. Al doctor Freddy Zambrano Gavilanes de la Universidad Técnica de Manabí. Al doctor Carlos Cifredo Barrios, presidente de la Subcomisión Nacional de Física, Cuba. Y al doctor Diego de Jesús Alamino de la Universidad de Matanzas, Cuba, por darnos su apoyo incondicional a este homenaje. They thank the University Central Marta Abreu de las Villas Félix Varela, Cuba, and its Dean Eric Rodriguez Vallejo for facilitating and supporting this tribute. Josebel Lázaro, Roger, and Gerald Director, Messinia Pedraza Gonzalez, for facilitating the promotion of this tribute and for offering to edit the book in process of the revision of Dr. Gerald Holton. Dr. Hossein Kona and Dr. Luz Genara Castañeda Pérez of University National Federico Villarreal, Peru, engineer Edgar Remo Benventu, Peru, retired professor of Universidad Tecnológica Nacional, San Francisco, Argentina. Maestra Mauricio Abdala Goretti, University of Espíritu Santo, Brazil. Dr. Freddy Zambrano Gavilanes, Technical University of Manabí. Dr. Carlos Cifredo Barrios, President of the National Physics Subcommission, Cuba, and Dr. Diego de Jesús Almino, University of Matanzas, Cuba, for their unconditional support to this tribute. A continuación, le damos la bienvenida al profesor Jorge Luis Contreras Vidal de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Cuba, quien compartirá una breve visión sobre el doctor Gerald Holton. Next, we will welcome Professor Jorge Luis Contreras Vidal from Central University Marta Abreu de las Villas, Cuba, who will share a brief view on Dr. Gerald Holton.
tengo el gusto de pues, ocupar el rol que iba a desempeñar el profesor doctor Jorge Luis Contreras, pues que ha tenido un inconveniente desde Cuba. Él se incorpora en la medida de que se pueda solventar esa situación. Tengo la dicha de que Gerald Holton me llame amigo, y para mí es el mejor paradigma a seguir en muchos aspectos de la vida y de la profesión. Holton es profesor emérito de la Universidad de Harvard y nació el 23 de mayo de 1922 en Berlín, por lo que se está acercando a cumplir sus 100 años de vida. Es físico, historiador de la ciencia, sobre todo de la ciencia física, y educador afanado en hacer que la física llegue a todos los estudiantes y a profesores de una manera amena, sin dejar el rigor científico, pero donde lo más importante es que se capte y se comprenda la esencia de los fenómenos a estudiar. También Holton estudia y escribe sobre la filosofía de la ciencia y se interesa en los estudios sobre los problemas de género y la ética en las carreras científicas, hasta los relativos al papel de los inmigrantes y las causas del terrorismo y de las reacciones catastróficas, al mismo que algunos gobiernos han llevado a cabo. Holton es el científico que se negó a formar parte del proyecto Manhattan para la creación de la primera bomba atómica. Perteneció al comité editorial que reunió los trabajos de Albert Einstein. Para él es esencial el vínculo entre las ciencias y la humanística que emana de las mismas, y en ese sentido ha escrito libros de gran valía. Holton ha recibido visibles premios y el último de ellos, el de Fronteras del Conocimiento, por sus estudios sobre la dimensión social de la ciencia que otorga la Fundación BBVA. Pero el mejor de todos los premios es el que se le otorga día a día cada vez que se leen sus libros y otros escritos. I am fortunate to have Gerald Holton call me friend. And for me, he is the best project to follow. Many aspects of his life and profession. Holton, Professor Emeritus of Harvard University, was born on May 23rd, 1922 in Berlin, and is approaching his 100th birthday. He is a physicist, a historian, a science, especially the history of physics, and an educator who strives to make physics accessible to all students and teachers in an entertaining way without neglecting scientific rigor, but where the most important thing is to grasp and understand the essence of the phenomena to be studied. Holton also studies and writes about philosophy of science and is interested in studies on gender issues and ethics in scientific careers, to those relating to the role of immigrants and the causes of terrorism and the catastrophic reactions to it that some governments have carried out. Holton, the scientist who refuses to be part of the Manhattan Project for the creation of the first atomic bomb, does not support what can be used to attack others, and was on the editorial board that brought together the work of Albert Einstein. For him, the link between science and the humanities that estimate from is essential, and this sense he has written books and articles of great value. Holton has received several awards, and the last of them in 2021, the Frontiers of Knowledge Award,
for his studies on the social dimension of science granted by BBVA Foundation. But the best of all awards is the one that is given to him every day, every time his books and other writings are read. Y ahora, el profesor Jorge Luis Contreras Vidal dictará la conferencia titulada Mi visión sobre la naturaleza de la física, la historia de las ciencias y su enseñanza. Esperemos saber si el doctor ya puede conectarse o en su lugar la maestra Senia le puede dar lectura. And now, Professor Jorge Luis Contreras Vidal will dictate the conference titled My Vision of the Nature of Physics, the History of Science, and its Teaching. We will wait for him for a couple of minutes to see if he's able to connect. Me tomo el derecho de dar lectura a la conferencia para no retrasar el programa, así me indicó el doctor Jorge. Me da paso a conferencia, mi visión sobre la naturaleza de la física, la historia de las ciencias y su enseñanza. Cuando le pedimos al doctor Gerald Holton, quien de hecho jamás se coloca el título científico delante de su nombre, símbolo de su gran humildad y desprendimiento, que nos impartiera una conferencia sobre su visión sobre la naturaleza de la física, la historia de la ciencia y su enseñanza, nos habló de su edad avanzada y de su estado de salud, pero para nuestra sorpresa, honor y orgullo, la escribió y nos pidió que en su nombre la dictáramos, que es lo que haremos a continuación. Varias veces hicimos planes para este homenaje y el jueves pasado recibimos la triste noticia de que su adorada esposa Nina había sido ingresada. Antes de ayer le escribimos para preocuparnos por ella y para decirle cómo iba todo con lo del homenaje y nos contestó: querido Jorge, querido amigo, te escribo para agradecerte profundamente tu mensaje de hoy y tus increíbles planes para el jueves. Llega en un momento en el que se agradece enormemente un acontecimiento tan edificante, ya que para mí ahora mismo hay una gran preocupación por la enfermedad de mi esposa. Por el momento, con gran respeto, Gerald Holton. A lo que responde el doctor Jorge: esperamos, querido amigo, que este homenaje alivie la enfermedad de su esposa Nina y que juntos vivan cientos de años más. Un abrazo y que todo les fluya bien en la vida. When we asked Dr. Gerald Holton, who in fact never put scientific title in front of his name, symbol of his great humility detachment, to give us a lecture on his vision on the nature of physics, the history of science, and its teachings. He told us about his advanced age and his state of health, but to our surprise, honor, and pride, he wrote down and asked us to dictate it on his behalf, which is what we will do next. Several times
we made plans for this tribute, and last Thursday, we received the sad news that his lovely wife Nina had been admitted in a hospital. The day before yesterday, he wrote to him to worry about her and to let him know how everything was going with the tribute, and he replied, "Dear George, dear friend, I write to thank you deeply for your message of today and your amazing plans for Thursday. It comes at a time when such an uplifting event is hugely appreciated. Since for me just now there's a great concern about my wife's sickness. For this moment, with great respect, Gerald Holton. We hope, dear friend, that this tribute will ease your wife Nina's illness and that together we will live hundreds of years more. A big hug to you, and may you and your loved ones have the best Father's Day this Sunday. Congratulations to you." Especial bienvenida a todos los estudiantes de física, profesores y físicos investigadores. Me alegró que el profesor Contreras me pidiera que dijera algunas palabras sobre mi visión de la física y de la historia de la ciencia, y de cómo ambas son logros culturales y humanos esenciales. Me complace hacerlo ahora aquí, siendo consciente de que muchos de ustedes comparten mis pensamientos. En cuanto a la física, usted y yo tenemos la suerte de estudiar una de las asignaturas que es a la vez una de las más antiguas, una de las más nuevas y una de las más valoradas. My cordial welcome to all students, teachers, and research physics. I was happy to be asked by Professor Contreras to say some words about my take on physics and on history of science, and how both of these are essential cultural and human achievements. I am glad to do this here now, while aware that many of you share my thoughts. As to physics, you and I are lucky to be studying a subject that is both one of the oldest, one of the newest, as well as being one of the most valued. Porque la física fue lanzada por los filósofos de Ionia en la antigua Grecia, sobre todo por Tales de Mileto y Pitágoras, hacia el año 600 a.C. La física también es también uno de los campos más nuevos que persigue la radiación cósmica de fondo hasta el borde del universo, por un lado, y la física de los semiconductores hasta el nivel de los átomos individuales, por otro. Casi a diferencia de otros campos, la física tiene también una maravillosa propiedad: es universal. Eso significa simplemente que la manzana cayó más o menos igual en el jardín de Isaac Newton en Lincolnshire, Inglaterra, que ahora en, digamos, Timbuktu, si es que tiene un manzano. Ese pueblo, al borde de un vasto desierto, tiene su propia sociología, su propia religión, arte, arquitectura, música, idioma, etc. Pero la demostración de física en sus aulas funcionaría igual que aquí en Cuba, o en Inglaterra, o en cualquier parte del mundo. En resumen, la física es constante en toda la geografía. Solo 2 veces 2 es 4 puede afirmar lo mismo. For physics was launched by philosophers in Ionia in ancient Greece, above all by Thales Miletus, Heraclitus, at about 600 before Christ.
And physics is also one of the newest fields pursuing the cosmic background, radiation, to the edge of the universe. On the one hand, the semiconductor physics down to the level of a single atom on the other. Almost unlike other fields, physics have also a wonderful property. It is universal. That means simply that the apple fell about the same in Isaac Newton's garden in Lincolnshire, England, as it falls now in, say, Timbuktu, if that has an apple tree. The town at the edge of a vast desert has its own soldiery, its own religion, art, architecture, music, language, etc. But the physics demonstration in its classrooms would work just as they do here in Cuba or in England or anywhere in the world. In the short physics, it constant across all geography. Only 2 times 2 is 4 can claim the same thing. La física también es constante a través del tiempo. Para lo que ocurrió en el universo desde el Big Bang, en lo que nos llega de lo que ocurrió hace miles de millones de años, encontramos que las mismas leyes se aplican entonces. Por ejemplo, energía es igual al producto de la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, que se traduce E igual m por c al cuadrado. Además de actuar en toda la historia y en todo el espacio, nuestro campo de estudio tiene una propiedad extraordinaria, la belleza, un profundo sentido estético. Permítanme explicar esto brevemente. En el nivel introductorio de la enseñanza, la física puede parecer a los estudiantes una pequeña ley tras otra, sin mucha continuidad entre ellas. Pero a medida que los estudiantes pasan al siguiente nivel más alto, empiezan a ver las conexiones entre estas leyes separadas y, en última instancia, logran una sinergia entre ellas. Physics is also constant across time. For what happened in the universe since the Big Bang, in what comes to us from what happened billions of years ago, we find that the same laws apply. For example, energy equals mass times speed of light squared. In addition to acting across all history and all space, our field of study has an extraordinary property, beauty, a profound aesthetic sense. Let me explain this briefly. At the introductory level of teaching, physics can feel to students just like one little law after another, with not much continuity between them. But as the students go to the next level, higher level, they begin to see connections between these separate laws and ultimately achieve a synergy between them. Permítanme ilustrar esto. Alrededor de 1900, las numerosas leyes de la física, antes separadas, se resumieron en 3 superleyes. Una superley era la mecánica, otra la electrodinámica y la tercera la energética. Los físicos de la época lucharon entre sí para decidir cuál de estas superleyes era la mejor. Y no se pudo encontrar una respuesta, pero en esta batalla llegó Albert Einstein. Tuvo la inspiración de fusionar las 3 superleyes en un nivel aún más alto.
a saber, su teoría de la relatividad especial. Era consciente y estaba descontento de que su relatividad especial no incluía la gravedad y trabajó durante años para incluirla. Lo consiguió en noviembre de 1916, llamando a su nuevo logro teoría general de la relatividad, como probablemente todos los presentes saben. La prueba experimental de la relatividad general se produjo en noviembre de 2016. Este impresionante logro se produjo exactamente 100 años después del avance teórico de Einstein, en noviembre de 1916. Para los físicos, estos logros sobrehumanos tienen una belleza cegadora. Let me illustrate this around 1900. The many previously separated laws in physics were summarized into three super laws. One super law was mechanics, another was electrodynamics, and the third was energetics. The physics of that time fought with each other to decide which of these super laws was the best, and no answer could be found. But into this battle there came Albert Einstein. He had the inspiration to melt all three of these super laws into one yet higher level, namely his special relativity theory. He was aware and unhappy that his special relativity did not include gravity, and he worked for years to include it. He succeeded in November 1916, calling his new achievement general theory of relativity. As probably all here know, the experimental proof of general relativity occurred in November of 2016. The breathtaking achievement happened exactly 100 years after Einstein's theoretical breakthrough of November 1916. The physics, this superhuman accomplishment, have a blinding beauty. Adelante, maestra Senia. Hay más. Además de aplicarse a lo largo de todo el tiempo y todo el espacio, la física también es abierta y se expande constantemente. Un ejemplo son los intentos de unir ahora la mecánica cuántica con la relatividad general. Esto nos lleva a otro hecho notable de la física. Los científicos más aventureros quieren reunir todos los logros humanos de la física en una gran teoría, una teoría del todo, de modo que en última instancia solo sea necesario una ecuación que pueda ponerse en la camiseta. Es muy posible que esto no ocurra nunca, pero la búsqueda forma parte de una motivación de los físicos, desde los filósofos científicos de la antigua Grecia, a saber, unificar en un solo enunciado todos los conocimientos pertinentes. Yo llamo a esta gloriosa y eterna búsqueda el encanto iónico. There is more. In addition to applying throughout all times and all
space, physics is also one open-ended and constantly expanding. An example is the attempts now to join quantum mechanics to general relativity. This brings us to yet another remarkable fact about physics. It is the urge among most adventurous minds, scientists, to bring together all the separate human achievements in physics into one grand theory, a theory of everything, so that ultimately there will be the need for just one equation, the one you can put on your t-shirt. This may well never happen, but the search for it is part of a motivation physics all the way since the philosopher scientists of the ancient Greece, namely to unify in one statement all pertinent knowledge. I call this glorious eternal search the iron enchantment. Llegados a este punto, podría recordarme que la física también tiene una enorme utilidad práctica. Por ejemplo, basta con pensar en el amplio efecto que ha tenido la construcción de los transistores, primero en 1947 y luego utilizados globalmente en la vida moderna en calculadoras, ordenadores, teléfonos móviles, etc. Además, la física es, por supuesto, la base de la química, la biología y la ingeniería. Queridos amigos, cuando se estudia y se enseña la física desde el punto de vista que he esbozado aquí, puede llevarse desde el humilde primer nivel, como la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración, hasta su majestuoso alcance global, donde se podría estudiar cómo se entrelazan los agujeros negros. Siguiendo este enfoque, creo que al alumno no solo le gustará la física, sino que quizás la ame. Permítanme ahora compartir con ustedes algunas ideas sobre la historia de la ciencia. Lo primero que hay que decir al respecto es que, a diferencia de la física, que es uno de los campos académicos más antiguos, la historia de la ciencia como campo profesional es uno de los más jóvenes. At this point, you might remind me to say that physics is also hugely particularly useful. For example, just think of the wide-ranging effect of the constructions of transistors, first in 1947, and then globally used in modern life in calculators, computers, cell phones, etc. Moreover, physics is, of course, the basis of chemistry, biology, and engineering. Dear friends, when you study or teach physics, from the point of view I have sketched here, it can take you from the humble first lever, such as force equals mass times acceleration, majestical global scope, where you might be studying how black holes are intertwined. By following that approach, I believe, a student will not only like physics, but for facts, even love it. Allow me to share with you some ideas of the history of science. The first thing to say about it is that in contrast with physics, which is one of the oldest fields of scholarship history of science, as a professional field, is one of the youngest. En su versión moderna,
fue iniciada hacia el año 1900 por un joven, el matemático belga Gerald Holton, un hombre de amplios intereses y apasionada erudición. Su idea motriz era elaborar a lo largo de los años una síntesis, una especie de gran teoría de todas las historias, de todas las ciencias. Esto resultó ser una tarea demasiado grande, así que en su lugar se han seguido las historias de las ciencias por separado, incluida la historia de la física. La gran diferencia entre una ciencia como la física y la historia de la ciencia es, en resumen, que una es una declaración de hechos y la otra es una historia. La física cuenta los hechos de un campo, mientras que la historia de la física, por ejemplo, cuenta la historia de los orígenes, el crecimiento y la posible decadencia de un campo y la historia de sus participantes. En mis investigaciones en el campo de la historia de la ciencia, he encontrado innumerables ejemplos de la variedad de la imaginación humana. Un ejemplo es la historia del átomo. Su existencia y sus propiedades fueron especuladas, de nuevo, por los antiguos griegos, específicamente por Leucipo, del siglo V de nuestra era. In its modern version, it was started around the year 1900 by one young person, the Belgian mathematician George Sarton, a man of wide-ranging interest, passionate scholarship. His driving ideas was to produce, over the years, a synthesis, a kind of grand theory of all the histories of all science. This proven to be by far too large a task. So instead, the history of the separate science has been pursued, including history of physics. The big difference between a science such as physics and a history of science is short, that one is a statement of fact and the other is a story. Physics tells you the facts of field, while history of physics, for example, tells of the story of the origin, the growth, and the possible decay of a field, and the story of its participants. In my researches in the field of history of science, I have encountered untold examples of the variety of human imagination. An example is the history of the atom. Its existence and properties were speculated by again. The ancient Greeks, especially by Leucippus of the 5th century before Christ. Adoptó la idea de que el átomo era extremadamente pequeño, discreto y siempre en movimiento en el vacío. No existe nada más y según este punto de vista no hay dioses y no hay vida después de la muerte que esperar o temer. Obviamente, esto era contrario a cualquier religión y por lo tanto, este punto de vista de atomismo fue rechazado y casi se perdió. Pero surgieron otros puntos de vista, como el de los átomos no están separados, no son individuales, no son discretos, sino que siempre están fusionando en un continuo de materia, lo que sostenía Newton. En otras partes de la física fue normal durante mucho tiempo descuidar la discreción en la interpretación de los fenómenos físicos. Por ejemplo, que los rayos de luz nos lleguen en masas de cuantos separados. Los fotones. No se pensó hasta que Max Planck, un físico alemán,
los propuso alrededor de 1900 y él mismo siempre se opuso a esa noción. De hecho, la primera vez que el comité del Premio Nobel se atrevió a publicar una mención a la existencia de átomos separados y discretos fue en 1926, en su elogio al físico experimental francés Jean-Baptiste Fermi, que había demostrado la existencia de la discreción en la estructura de la materia. He adopted the idea that the atom was extremely small, discrete, and forever on the move in a vacuum. Nothing else existed, and by this view, there are no gods, and there is no afterlife to hope for or to fear. Now, obviously, this was contrary to any religion, and therefore, this view of autonomous was shunned, by nearly lost. But other views grew up, such as the atoms are not separate, not individual, not discrete, but always congealed in a continuum of matter, which Newton held. Other parts of physics made it normal for a long time to neglect discreteness in interpreting physics phenomena. For example, the light beams come to us in masses of separate quanta photons. Was not thought until Max Planck, a German physicist, proposed in around the 1900s. And he himself always disliked that notion. Indeed, the first time the Nobel Prize Committee dared to publish a citation mentioned the existence of separate discrete atoms was in 1926. It is London of French experimental physics, Jean-Baptiste Perrin, who had shown the existence of discreteness in the structure of matter. Hago aquí una observación al margen sobre la dimensión privada de la imaginación científica, la parte de la que prácticamente nunca se habla en los informes sobre el progreso científico. Consideremos de nuevo la lucha sobre la continuidad frente a la discreción en la comprensión de la naturaleza, una lucha llevada a cabo entre los científicos durante milenios. Estas ideas y muchas otras similares no nos las impone la naturaleza, simplemente nos llegan como parte de nuestra imaginación normalmente humana, por nuestros intentos humanos de comprender los fenómenos de la naturaleza de forma ordenada. He encontrado pruebas de ello en muchos casos que he estudiado. De hecho, creo que solo se han inventado unas 50 ideas útiles de este tipo y que están tranquilamente a disposición de los científicos normales en diferentes campos. Conceptos como la simetría o la causalidad o, para el caso, una gran teoría del todo. Yo llamo a estos conceptos temata, singular tema. I have made here a side remark about the private dimension of scientific imagination, the part that practically never gets written about in reports of scientific progress. Consider again the fight about continuity versus discreteness in understanding nature, a fight carried on between scientists for the millennia. These ideas and many other like it are not forced upon us by nature. They just come to us as part of our normal human imagination by our human attempts
to understand nature's phenomena in an orderly way. I have found the evidence to this in many cases, histories I have studied. Indeed, I believe that only about 50 such useful ideas have been invented and are quietly available to normal scientists in different fields. Concepts such as symmetry, causality, for that matter, a grand theory of everything. I call such concept themata, singular themata. Aunque he estudiado durante muchos años estas ayudas temáticas de la imaginación científica, eso no quiere decir que los tematas sean siempre necesarios. Creo que Érico Fermi nunca necesitó uno, pero todo vale. Tomemos de nuevo el caso de Einstein trabajando en lo que se convirtió en la relatividad general. Hace muchos años, el patrimonio de Einstein me pidió con inmensa amabilidad que fuera, poco después de su muerte, a su oficina de Princeton, New Jersey, para ayudar a reunir y ordenar su enorme caudal de manuscritos y cartas, en su mayoría inéditos, unos 40,000 documentos. Permítame retomar solo su breve mención de uno de los manuscritos de Einstein. En él recuerda que un día, sentado en un taburete en la oficina de patentes de Berna, pensó repentinamente cuáles serían sus sensaciones corporales durante la caída de su asiento. Allí lo generalizó típicamente para pensar lo que sentiría un hombre al caer por casualidad desde el tejado de su casa. Estamos viendo aquí a Einstein como tantas veces haciendo un experimento de pensamiento imaginativo y visual. Pero bien, durante la caída libre de este hombre no sentiría la fuerza de la gravedad sobre él, y algo sacado de su bolsillo se quedaría en él sin caer más por sí mismo. Well, I have studied such thematic ideas of scientific imagination for many years. This is not to say that themata are always needed. I think Enrico Fermi never needed one, but anything goes. Take again the case of Einstein, working on what became general relativity. Many years ago, the estate of Einstein, with immense kindness, asked me to cover soon after he had died, to his office in Princeton, New Jersey, to help put together and order his enormous trove of manuscripts and letters, mostly unpublished, about 40,000 documents. Let me take up just his one brief mention for one of Einstein's manuscripts. In it, he remembers that one day, sitting on his stool in the patent office in Bern, he suddenly thought, what would be his bodily feeling during his falling from his seat? There he generalized it. Typically, to think what would a man feel while he happened to fall from the roof of his house. We are seeing here Einstein, as so often doing, an imaginative thought experiment and a visual one. Well, during this man's free fall, he would not feel the force of gravity on him, and something taken from his pocket would just stay with him without falling further by itself.
Pero ahora, generalizando más, ¿qué sentiría ese hombre si estuviera en un ascensor en el espacio libre, lejos de la gravedad? Allí simplemente flotaría libremente. Pero ahora, ¿qué pasaría si alguien pudiera tomar este ascensor y acelerarlo repentinamente hacia arriba? En ese momento, el hombre que está dentro se vería obligado a permanecer en el suelo de su ascensor, todavía en el espacio libre. Sentiría como si la gravedad tirara de él. En resumen, si esa es la importante apertura de la relatividad general de Einstein, los efectos de la gravedad y de la aceleración son iguales en la discusión de los movimientos. Permítame darle un último ejemplo de la imaginación libre en los descubrimientos científicos, tal como se muestra en un caso de la historia de la ciencia. Se trata del gran campo de investigación actual de superconductividad, la conductividad de la electricidad en materiales con poca resistencia. But now, generalizing further, what would such a man feel if he were in an elevator in free space, away from gravity? There, he would just freely float around. But now, what if someone could take this elevator and suddenly accelerate it upward? At that point, the man inside would be forced to stand on the floor of his elevator, still in free space. He would feel just as if gravity pulled on him. In short, and that is the important opening to general relativity by Einstein. The effect of gravity and of acceleration are equal in the discussion of motions. Let me give you here a final example of a free-ranging imagination in scientific discovery. As shown in a case in the history of science, it concerns the big current research field of superconductivity, the conductivity of electricity in materials with little resistance. El descubrimiento inicial de la superconductividad fue realizado en Países Bajos por H.K. Onnes en 1911, en experimentos con mercurio a temperaturas muy bajas, unos 4 grados Kelvin. Desde entonces se han realizado esfuerzos continuos para encontrar materiales que puedan mostrar superconductividad a temperaturas más altas, idealmente a la temperatura ambiente, lo que podría suponer enormes ganancias potenciales en la conservación de la energía durante el movimiento de la electricidad. Un camino hacia la superconductividad de alta temperatura fue descubierto en los años 80 por dos físicos suizos, por George Becknor y por Alexander Müller, que habían sido su alumno, y que también lo fue de Wolfgang Pauli, un físico austriaco. Tanto Becknor como Müller recibieron por su trabajo el Premio Nobel de Física de 1987. Tuvimos la maravillosa oportunidad de averiguar en una conversación abierta con ellos qué puede haber sido en su imaginación lo que les ayudó a hacer su descubrimiento. Una decisión clave para ellos fue, por supuesto, utilizar el material adecuado para su investigación. Decidieron utilizar una perovskita, un mineral multisimétrico. The initial discovery of superconductivity was made in the Netherlands by H.K. Owens in 1911. In experiments in mercury at very low temperatures, about 40 degrees Kelvin, continuing, efforts
have been ever since to find materials that could exhibit superconductivity at higher temperatures, ideally room temperatures, which could result in huge potential gains in energy conservation during the movement of electricity. One way to higher temperatures, superconductivity was discovered in the 1980s by two Swiss physicists, by George Reynolds and by Alexander Muller, who had been his student and who also was the student of Wolfgang Pauli, an Austrian physicist. Both Reynolds and Muller received for their work the Nobel Prize Physics in 1987. We were kindly given the wonderful opportunity to find out in open-ended conversation with them what it may have been in their imagination that helped them make their discovery. A key decision by them was, of course, first of all, to use the right material for their research. They decided to use a perovskite, a multi-symmetrical mineral. ¿Qué motivó esa decisión? Sobre esto, Müller fue realmente elocuente. Dijo, siempre me he arrastrado a este símbolo, refiriéndose a la simetría del mineral. Y la razón por la que se sintió tan atraído por el mineral fue totalmente acientífica y extraordinaria. Había estado leyendo las obras del gran astrónomo Johann Kepler, que escribió 4 siglos antes, para quien la simetría era un concepto importante. Müller nos dijo, la estructura de la peróxida era para mí siempre y sigue siendo un símbolo de, es un poco exagerado, pero de santidad. Es una mandala, un símbolo egocéntrico que me determinó. Soñé con este símbolo en peróxida. En los sueños lo tenía en la mano Wolfgang Pauli, que fue mi maestro, y Müller ilustró su relato enviándonos un ejemplo de una imagen que algunas culturas llaman sagrada, concretamente un mandala de Homenaje. Como tantas veces, aquí me quedé asombrado de lo lejos que puede llegar la imaginación para permitir la capacidad humana en búsqueda de hallazgos científicos. Queridos amigos, gracias por haberme permitido exponer algunas ideas sobre la naturaleza de la física y de la historia de la ciencia. También agradezco de nuevo al profesor Contreras que me haya dado esta oportunidad para estas observaciones. Sobre todo, celebremos la colaboración internacional de hombres y mujeres de buena voluntad. What prompted that decision on this, Muller was really eloquent. He said, I was always dragged back to the symbol, referring to the symmetry of mineral, and the reason he was so drawn to the mineral was entirely unscientific and extraordinary. He had been reading in the works of the great astronomer John Kepler, writing 4 centuries earlier, to whom symmetry was an important concept. Muller told us the perovskite structure was for me, and still is, a symbol of its bit far-fetched of holiness. It's a mandala, a self-centered symbol, which determined me. I dreamt about this perovskite symbol. In the dreams, it was held in a hand of Wolfgang Pauli, who was my teacher.
and Mueller illustrated his account by sending us an example, an image that some cultures call holy, named Maharaj Mandala. As so often I was here astonished. By far, the imagination can range. To enable the human capacity and its research for science findings. Dear friends, thank you for having let me give you some views of ideas on the nature of physics and of the history of science. I also thank again Professor Contreras to have given me this opportunity for these remarks, and above all, let us celebrate the international collaboration of men and women of goodwill. Gracias, maestra Senia, por su oportuna participación en la lectura de la conferencia escrita por el doctor Holton. Y aún en su ausencia, agradecemos al doctor Jorge Luis Contreras Vidal por unir los esfuerzos de todas y cada una de las universidades e instituciones participantes. Vamos a presentar a continuación al doctor Sergio Octavio Valle Mijangos. Él es profesor investigador de la Universidad Mundo Maya Campus Campeche, quien compartirá las conclusiones de la conferencia. Adelante, doctor. Gracias, buenos días a todos. Envío un cordial saludo a Gerald Holton, el amigo Gerald, y deseando que su esposa se recupere rápidamente, porque es el motivo por el que no estuvo presente el día de hoy. Agradezco también al doctor Rosendo García Martínez, rector institucional de la Universidad Mundo Maya, por el apoyo para llevar a cabo este evento. También a Daniel García Vivas, rector del campus Campeche de la Universidad Mundo Maya. A todos ustedes que están conectados, también agradeciendo su tiempo y disponibilidad para estos temas. Escuchando la postura del doctor Holton con referencia a la ciencia, a la historia de la ciencia, a cómo enseñar ciencias, en este discurso y su perspectiva de vida como practicante de la física, como profesor de física y como profesor de ciencias finalmente, yo descubro algunos retos importantes y una gran oportunidad para todos. Hay 5 retos que, en mi opinión, se pueden derivar de lo que escuchamos. Uno de ellos es el tema de la transversalidad de la física. Yo diría de la transversalidad de las ciencias. Las ciencias están interconectadas entre sí. La física, en especial para los estudiantes, ha revertido una complejidad. Es una complejidad matemática la que lo origina. Y a propósito de las matemáticas, yo quiero decir en ese reto que debido a las definiciones y estructuras precisas dentro de las matemáticas, las TIC y las herramientas de aprendizaje automático actuales ofrecen una oportunidad para organizar y mejorar la capacidad de descubrimiento de la literatura matemática, facilitando así la investigación, el aprendizaje, la transferencia del conocimiento. Esto es complicado en la física porque cuando se ayuda de la matemática no acepta polisemia. Las ciencias técnicas duras no aceptan polisemia, ¿sí? Por eso es que representa su enseñanza un verdadero reto para los profesores.
la nueva forma de aprender ciencias ahora apunta hacia el uso de bibliotecas globales y digitales y laboratorios remotos. Todo esto conviviendo con ambientes de aprendizaje informales, porque la ciencia nace en los ambientes informales. Entonces es un reto importante para transmitir el conocimiento científico. Un segundo reto es el contexto académico cambiante y lo que llamo desafíos críticos. Un contexto cambiante porque cada vez se requieren medios menos costosos para dar a conocer el conocimiento científico. El uso de la virtualidad es un desafío crítico actualmente para todos. Y de persistir las condiciones actuales, pues este elemento se va a actualizar, el uso de la virtualidad, como un reto importante para quienes enseñan física. También identifico dentro de la postura de Gerald Holton que hay un elemento que hay que atender, es la cultura científica de profesores y estudiantes. Hay que incluir en el currículum la cultura científica. El otro tema que pareciera ser que está un poco relegado en la enseñanza de las ciencias es el historicismo, la historia de las ciencias. No hemos reflexionado mucho en el asunto de que el estudiante o quien practica las ciencias debe conocer cómo es que ese conocimiento se dio. Por eso es importante el historicismo dentro del currículum, y ahí el doctor Gerald Holton lo dice claramente, ¿no? La historia de las ciencias. ¿Por qué la historia de las ciencias? Porque nadie puede utilizar una aplicación, nadie puede comprender, aprender nuevo conocimiento cuando desconoce cuál es el descubrimiento precedente. Así vemos que Rutherford, Einstein, Bacon llegaron a ciertos descubrimientos, pero hubo un antecedente para que ellos llegaran a descubrir para la humanidad. Y esa misma historia científica es a la que el estudiante se le debe llevar a través del currículum en planes y programas de estudio. Un elemento que ahí mismo, en este tercer reto, habría que tener cuidado para que se viera la visión de Gerald Holton, es lo que se ha omitido en los libros. Hay algunos conceptos que hemos dado por conceptos válidos que probablemente en la ciencia ni existan. Ha habido omisiones también. Entonces, imaginemos los que somos profesores de qué tamaño es el reto en la enseñanza de la ciencia. El cuarto reto es la conexión de la física, en este caso, con otras ciencias. Para comprender otras ciencias hay que comprender los fenómenos físicos. Mucho de ello parte de la física. Ayuda en la química, ayuda en la biología, ¿sí? Entonces es importante que profesores y estudiantes estudiemos sobre la conexión entre las ciencias. Un último reto, que es el reto número 5, que descubro en la postura de Gerald Holton, es contestar a la siguiente pregunta: ¿cómo aprende la gente ciencias? Hay que estudiar y reflexionar sobre los modelos que nos instruyen acerca de cómo aprende la gente ciencias. Hay grandes estudios ya publicados que también, como dije anteriormente, deben de incluirse al currículum en la preparación de los profesores y de los estudiantes, conocer los algoritmos de trabajo mental que llevan al razonamiento lógico matemático. Entonces, es así como me permito muy respetuosamente dar mi participación y lo que creo desde mi punto de vista hay que atender y sacar adelante en lo que Gerald Holton el día de hoy
nos ha comunicado. Les agradezco a todos los subsistemas educativos, a las universidades que se conectaron, a mis compañeros, colegas del Instituto de Difusión Técnica Tabasco, México, al colegio, al telebachillerato comunitario y a todos quienes están aquí haciendo un esfuerzo por aprender más cómo es que son las ciencias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, doctor Sergio Octavio Valle Mijangos, por su participación. A todos se les agradece su asistencia en este respetuoso homenaje celebrado en honor del doctor Gerald Holton. Les agradecemos brindarle un fuerte aplauso. Que pasen un excelente día. We thank Dr. Sergio Octavio Valles Mijangos for his participation. We thank you for assisting to this respectful tribute celebrated in honor of Dr. Gerald Holton. We thank you with a warm applause. Have a wonderful day. Consteladora reactivada de micrófono.